Muy buenas tardes a todos los estudiantes del segundo ciclo del Centro de Estudios de las Comunicaciones para el Trabajo. Y vamos a entregar esta clase grabada, que es la clase que no se pudo realizar por Zoom el día lunes 28 de junio por el hecho de que fue feriado religioso. Así que este contenido lo vamos a hacer para poder complementar lo que hemos estado trabajando, estas clases de, de nuestra unidad, ¿cierto?, de la Revolución Rusa. Muy bien, vamos a pasar enseguida a revisarla, ¿cierto? Clase número 14 del segundo ciclo de la Revolución Rusa. Esta es la segunda clase que complementa la anterior respecto de este periodo de la historia universal. ¿Ya? Las normas de la clase ya están ahí estipuladas para ustedes, mantener una actitud de respeto y así colaborar con la unidad del grupo. Ojalá ustedes pudiesen estar en un lugar libre de distracciones para que de este modo se puedan enfocar en el objetivo de la clase. Este medio, que es Zoom, es creado única y exclusivamente para la realización de las clases, por lo que debemos evitar hacer intervenciones de cualquier tipo. Durante la clase también van a existir momentos en los que ustedes como estudiantes deberán realizar intervenciones. Estos momentos estarán indicados por la profesora y tendrán un tiempo determinado. Y las respuestas a las preguntas que se les formulen deben quedar registradas en las distintas páginas de los libros que ya han sido avisados. Muy bien, activamos los conocimientos previos de este contenido y vamos a ver esta imagen que está acá, ¿ya? Que es un afiche, tal como dice aquí la infografía, ¿ya?, de lo que es el afiche del asalto al Palacio de Invierno, residencia del zar y su familia. El afiche pertenece a la película Octubre de 1927 del destacado cineasta soviético Sergei Eisenstein, en la cual se rememora 10 años después el ataque que dio el poder a los bolcheviques. Entonces vamos viendo el afiche, ¿cierto? Que es un afiche que aparece en distintas personas, se nota por su gorros, ¿cierto? Por sus sombreros, que son de distinto tipo. Hay gorros más formales, gorros como boinas, hay tejidos, qué sé yo, y como gorros de trabajo. Vayamos viendo entonces la pregunta que sale acá respecto de este afiche. ¿Qué gestos o rasgos comunes puedes señalar entre los personajes representados en este afiche? La idea es poder mirar los semblantes, los rostros de estas personas y poder mencionar qué tipo de rostros son. ¿Son rostros serios? ¿Son rostros tristes? ¿Son rostros enojados? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán sintiendo? Esa es la idea de esta actividad, poder, a través de la observación de este afiche, poder darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando o qué es lo que realmente está comunicando a estas personas a través de su rostro. Ahora, ¿qué vamos a trabajar hoy? El módulo 3, siglo XX, la unidad 2 de la Revolución Rusa y las páginas 86 a la 96. Y con esto terminamos lo que es este periodo de la historia universal. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Reconocer los principales cambios que generó este proceso y su influencia y el legado que dejó la Revolución Rusa hasta nuestros días. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo conocimiento? Cómo se dio la Revolución Rusa, nuevas políticas económicas y la implantación de la Revolución Rusa. Ahora, para poder entender este concepto tenemos que decir cuáles son las fases de esta revolución, porque fue dándose en dos etapas distintas. La primera fase fue de febrero de 1917, donde abdica el zar Nicolás II de la familia de los Romanov, y donde se desarrolla una alianza social entre los obreros, los soldados y los campesinos, dándose luego de esta alianza un gobierno provisional que fue liderado por el grupo Los Mencheviques, ¿ya?, donde ellos buscaban implantar una democracia burguesa, ¿ya?, y donde también hubo una participación dentro de la Primera Guerra Mundial, generando una crisis económica en el país. Luego, en la segunda fase, que fue la Revolución de Octubre de 1917, ya se rebelaron algunos sectores que eran radicalizados y se toman el poder los bolcheviques ahora, ¿ya?, donde aparecen personajes como Lenin, Trotsky y Stalin, y también donde se desarrolla un consejo de comisarios del pueblo y el consejo de los soviets. El Lenin, ¿cierto?, llega a ser presidente de este periodo de la historia y donde se retira Rusia de la guerra. Se empiezan a expropiar terrenos, ¿cierto?, agrícolas para que estén en manos del gobierno, y el rol del Estado fue central, ya donde también hubo represión y descontento de la población en este periodo. Fue un momento bastante convulsionado para este país europeo. ¿Cómo se dio esta nueva política económica, cierto? En la página 89, y esta política económica comenzó el año 1921, tiene que ver con la estimulación de la producción interna, o sea, el capitalismo controlado, como se llamaba en aquel entonces,
¿ya? Se quería eliminar los impuestos a los campesinos y también desnacionalizar en pequeñas empresas para que estén todas bajo el control del Estado. El capitalismo controlado y el predominio del Estado en áreas como la industria, como el transporte y el comercio para poder tener el control desde el gobierno central de estos que son las áreas más importantes en un país. ¿Ya? Y esto quería catapultar a la Unión Soviética como una potencia mundial. ¿Ya? Esto sucedió entre 1928 y 1929, ¿cierto? Cuando asume Stalin, el cual incentivó el nuevo modelo, ¿cierto?, de economía planificada, ya dejando de lado lo que era el capitalismo controlado. Dentro de este periodo, ¿cierto?, se da una dictadura de este personaje de Joseph Stalin, que aparece su texto en la página 90 a la 91, donde se desarrolla un gobierno de corte dictatorial, y al igual de lo que sucedió dentro de lo que fue los gobiernos de Hitler en Alemania y Mussolini en Italia, también hubo una imagen y un poder del líder muy importante, el cual era la cara visible de esta nueva etapa de la historia rusa, ya dándose dentro de la Unión Soviética una dictadura sin precedentes. ¿Ya? En 1929 Stalin implanta lo que es una dictadura totalitaria, donde acaparó todos los poderes y basó su dictadura personal en tres ejes muy importantes, lo que es el culto a su personalidad, el refuerzo del poder del Partido Comunista y el terror. Fijémonos bien, ¿cómo se da este culto a la personalidad de Stalin? Tiene que ver a partir de lo que es el uso de la propaganda política. Stalin aquí se muestra como el gran benefactor, como el padre del pueblo, como aquel que va a sacar, ¿cierto?, del atraso económico y agrícola al país, ¿cierto? Y los afiches políticos llevaban, ¿cierto?, esta idea, y estos afiches resaltaban la figura de Stalin como el gran impulsor de la nueva Unión Soviética, ¿ya? Estos afiches, para que ustedes sepan, se encontraban en todos los lugares públicos, incluso en las salas de clases de los colegios en esta Unión Soviética, ¿ya? El segundo elemento, ¿cierto?, tiene que ver con algunos otros afiches que hablan de lo que es la industria, de cómo mirar al futuro, ¿cierto?, con esperanza en esta Unión Soviética, cómo el campesinado también trabajaba hacia el mismo fin, ¿ya? Ahora, el segundo punto importante tiene que ver con el refuerzo del poder del Partido Comunista, donde uno, para poder acceder, para participar de la vida política, tenía que pertenecer al Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿ya? ¿A través de qué? De los soviets. De los soviets eran las reuniones, ¿cierto?, que se daban entre el campesinado, entre los obreros y también los militares. Este Partido Comunista imponía las candidaturas y los soviets solamente tenían que votar por el candidato que ya estaba impuesto, porque dejaron de ser asambleas que fueran libres y populares. Eran ahora controladas por el gobierno, ¿cierto? Y el candidato que se fuera denominado o designado en ese soviet, él tenía que ser electo. ¿Ya? También se da a partir de lo que es el último punto de la dictadura de Stalin, el terror. Esta era la forma de acallar a la oposición y de someter a la sociedad en aquel entonces. ¿Cómo era ejercido este terror? Por dentro del partido, como por fuera del partido. Dentro del partido, ¿cierto?, se llevó a cabo lo que es la represión, y también hubo un ambiente de sospecha, de delación, como que este tal vez no sea parte sea un infiltrado, sea una persona que esté en contra del gobierno, en fin, hubo bastante terror, bastante como miedo respecto del otro, era como dudar de la fidelidad al Partido Comunista de mi vecino o del que está al lado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las ideas centrales de este periodo? Para que ustedes las conozcan, son tres. El socialismo era en un solo país hasta 1949. La Unión Soviética era una potencia económica y militar que se desarrolló dentro de este periodo importante, y también este país participó, fue uno de los grandes protagonistas de lo que fue la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría fue una guerra ideológica que enfrentó las ideas de la Unión Soviética con las ideas de Estados Unidos por el dominio del mundo. ¿Ya? Estos conceptos claves, chiquillos, para que ustedes los tengan claro, también aparecen en su texto en la página 42 y 43. Son tres. El primero es la economía planificada, ¿ya? Donde tenemos que está todo controlado por el Estado, donde se planificaba cada 5 años, donde se buscaba potenciar la industria, donde la productividad tenía que ser de las tierras, y también había un aparataje bélico muy importante previo, ¿cierto?, a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Como segundo elemento está la colectivización de las tierras, ¿ya? Donde todas las granjas eran granjas cooperativas, eran del Estado, y los trabajadores que estaban dentro de estas granjas eran asalariados, o sea, recibían un sueldo, ¿ya? Todo el campesinado tenía su salario.
Y el tercer punto importante aquí es la socialización de las industrias, donde toda la industria estaba en manos del Estado y donde había un descuido de los bienes de consumo, eso sí, para la población, había un nivel de vida de la población muy bajo, ya que no podían acceder a insumos básicos, porque como todo estaba en manos del Estado, se priorizaban otras áreas más que el consumo de la población. Como último punto están las implicancias de la Revolución Rusa en el mundo. Para empezar, tenemos que decir que fue el primer país en el mundo con ideas socialistas, ¿ya? Que las ayudaron a consolidar a partir de lo que es la implantación y la fuerza que adquirió el Partido Comunista. Y como les digo, dentro de la Guerra Fría fue un factor importante la Unión Soviética, ya que tuvo esta lucha contra Estados Unidos. Modelación, un ejemplo de actividad para trabajar esta parte del contenido. Tenemos acá una manifestación patriótica frente al Palacio del Invierno de San Petersburgo en el curso de la guerra llamada ruso-japonesa. Fijémonos bien en la imagen y vamos a responder las preguntas. Todavía con carruajes, gente con banderas, una manifestación frente al Palacio de Gobierno de aquel entonces. Ahora la pregunta. ¿Crees que dada la situación interna del Imperio Ruso, el país podría vencer a los japoneses en el Pacífico? Yo diría que no, porque la Rusia de aquel entonces se encontraba totalmente retrasada respecto de lo que es el potencial armamentista que tenían otros países, ¿no? Japón tenía mucho más aparataje bélico que la misma Rusia, ¿ya? Y la última, ¿qué proyecciones económicas y sociales habrá tenido la guerra con Japón para Rusia? Al vencer, ¿cierto? Iban a adquirir bastante más bienes, más recursos. ¿Ah? El ganador siempre saca una ganancia, en este caso no fue así, ya que Rusia termina perdiendo esta batalla. Ejercitación, vayamos viendo. Quiero que leamos esto y podamos responder una pregunta de cuál es la síntesis de este texto, ¿ya? Los soviets, dice ahí, fuente de adaptación de John Reed, los soviets en acción del año 1918. Miren, los soviets, según este texto, constituyen consejos de trabajadores y de campesinos. Estos son característicos de la Revolución Rusa, se originaron en 1905 durante la primera huelga general de los trabajadores. Las fábricas de Petrogrado y las organizaciones obreras enviaron delegados al Comité Central del Partido Socialdemócrata. Este comité de huelga fue llamado Consejo de Diputados Obreros, el cual por un breve lapso de tiempo fue reconocido por el gobierno imperial como el interlocutor autorizado de la clase trabajadora. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál será la definición de un soviet? Es un consejo de trabajadores y de campesinos, ¿ya? Los cuales eran los verdaderos interlocutores entre el gobierno central, el gobierno imperial y estos como si fuese un consejo de diputados, que estos son consejos, son reuniones entre trabajadores y campesinos y eran los interlocutores oficiales como si fuese un consejo de diputados obreros frente al gobierno imperial de aquel entonces. ¿Ya? Y la evaluación de esta unidad va a ser la siguiente que aparece en su texto, ¿cierto? Actividades de sistematización y autoaprendizaje que aparece en la página 95. Fíjense bien. Quiero que ustedes puedan completar este texto de forma bastante correcta, ¿ya? Para empezar, Rusia está ubicada tanto en los continentes de Europa, y Asia, ¿ya? Entre esos dos continentes se encuentra este país. Durante el siglo XIX, el sector dominante de su economía era la agricultura. En comparación con los demás países del continente, Rusia era bastante atrasada, ¿ya? Desde el punto de vista político, social y económico. Durante los años previos a la revolución, el imperio estaba en manos del zar Nicolás II, quien fue heredero de la familia de los Romanov. Los principales grupos de oposición al zarismo fueron los mencheviques y los bolcheviques, quienes intentaron continuamente derrocar al régimen. En febrero de 1917, la revolución comenzó a tomar forma y el gobierno del zar fue sustituido por un gobierno provisorio. En este periodo, el grupo social que lleva la dirección es el obrero, pero en octubre del mismo año, el partido que tomó la conducta de la revolución fue el Partido Comunista. Ahí les fui dando los tips de esta parte para que la pudiesen completar. Y la última parte es la parte de autoevaluación, ¿cierto? Donde están los indicadores de evaluación y los contenidos que hemos estado viendo. Ustedes ya saben,
los antecedentes de la Revolución Rusa, las características de la Rusia de los zares, la Revolución de 1917, las implicancias de la Primera Guerra Mundial para Rusia, los principales acontecimientos de la Revolución Rusa y las características de la dictadura de Stalin y la importancia de la Revolución Rusa son los ítems que hemos estado estudiando. Ustedes, según lo que hemos visto, lo han comprendido claramente, le ponen un visto bueno. O si tienen que volver a repasar algún contenido, también ojalá lo puedan mencionar. Si tienen dudas y tienen que volver a preguntar al profesor, también pueden marcar esta alternativa. Y si de verdad no han entendido nada, también la idea es que puedan preguntar y no quedarse con esa duda. ¿Ya? Muy bien, queridos estudiantes. No queda nada más que agregar. Vamos a dejar de presentar esta imagen y vamos a cerrar esta parte de la Revolución Rusa. Espero que les haya gustado este contenido. Prontamente iremos subiendo las otras clases a la cuenta de YouTube. Hasta luego.